Esto es UPAO Noticias, seguimos en vivo, son las 5:50 a través de la señal digital 3.1 HD ViviUPAO TV y por el fanpage ViviUPAO TV. Vamos a conversar sobre un tema muy delicado que está vinculado a la salud. El día de ayer anunciamos que, según un estudio que ha hecho público el Colegio Nacional de Nutricionistas, existe un promedio de 7 kilos 70 de peso han subido los peruanos en promedio durante la pandemia por la COVID-19, más de 7,5 kilos. Entonces, una cantidad pues bastante preocupante, motivada o generada por el sedentarismo y además de ello por algunas, diríamos, carencias de información y por una inadecuada alimentación. Vamos a conversar sobre ese tema con la decana del Colegio de Nutricionistas aquí en La Libertad, la licenciada Gladys Rodríguez. Bienvenida, señora decana, a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un gusto poder conversar con ustedes y a través de este medio, su teleaudiencia, para conversar sobre este tema que sí es preocupante, ¿no? Porque los resultados de la última, digamos, el último estudio para lo que es el mapa de inseguridad alimentaria mostraba que estamos en los dos extremos, efectivamente. Hemos incrementado, por un lado, la desnutrición crónica y por otro lado, la obesidad, ¿no? Entonces, esto siempre se ha dado, pero en esta etapa, sobre todo por algunas cuestiones que tienen que ver con la disponibilidad de recursos económicos, y todo ha ocasionado que un poco la población migre hacia hábitos no tan saludables como es el consumo excesivo de carbohidratos antes que proteínas, ¿no? Bien, es un resultado, como usted decía, decana, preocupante porque está vinculado a la salud pública. Así y sabemos que el sobrepeso genera una serie de enfermedades y que en consecuencia van a degenerar y van a producir pues trastornos en la salud física y también emocional de los pacientes cuando llegan a situaciones extremas como diabetes, obesidad, hipertensión arterial, etc. ¿Qué recomendaciones de su experiencia, licenciada Gladys Rodríguez, nos podría brindar para el público para poder cambiar estos estilos de vida y apostar por una alimentación saludable y también evitar el sedentarismo, que es uno de los causantes de este sobrepeso en la población nacional? Así es, esta es una de las principales causas, ¿no? Básicamente, la recomendación en general está asociada a un cambio de estilo de vida. Sabemos nosotros que actualmente ha aumentado el sedentarismo y no solamente a causa de la pandemia, sino a causa últimamente de por ejemplo, la gente ya no sale a caminar, no puede desplazarse a grandes distancias de su hogar y sobre todo tenemos demasiado tiempo dedicado a actividades sedentarias en casa, ¿no? Entonces, hay que aumentar la personas mayores obligado 30 minutos diarios de actividad física y los jóvenes hasta 1 hora para poder, digamos, perder las calorías en exceso que hemos ingerido durante el día, ¿no? El otro aspecto es apostar por una alimentación saludable que esté basada sobre todo en frutas, verduras, cereales integrales, legumbres que son saludables también, y bajar cada vez más el consumo de grasas, de sal, mantenernos hidratados permanentemente y también evitar alimentos procesados y ultraprocesados, ¿no? Sí. Esas, digamos, son las recomendaciones básicas que hay que tener presente en estos momentos. Licenciada Rodríguez, hay muchos mitos respecto a la primera comida del día, el desayuno como nosotros conocemos. Claro. Hay personas que por su actividad laboral, llámese los transportistas, conductores de transporte pesado, de micros, en lugar de tomar pues una taza de avena o de leche y comer pues un cereal, una fruta, optan porque al paso encuentran en un restaurante un caldo de carnero, un caldo de gallina o un chámbar que lo consumen los lunes y eso reemplaza el desayuno y a veces por su labor llegan a casa muy tarde
a almorzar y sufren trastornos alimenticios porque los horarios son muy irregulares. ¿Cómo afecta eso? ¿Es recomendable que alguien consume en el desayuno ese tipo de alimentos? Claro, lo que pasa es que, por ejemplo, hay personas que por su actividad, digamos, en el caso que usted nos puso de ejemplo, transportistas, que para ellos es como que suficiente, dicen, un buen caldo para poder soportar, ¿no? Lo que podrían agregarle a ese caldo es un par de frutas como refrigerio, como parte de la mañana. Tal vez ellos sienten que sustenta más el caldo porque lo comen adicionalmente con otro tipo de productos, ¿no? Puede ser una ración de pan, puede ser una ración de huevos, y eso es lo que los va a mantener, pero ellos, digamos, como que han estereotipado que el caldo es lo que lo sostiene, ¿no? Probablemente ellos, además de eso, consumen sopas que son muy pesadas y que a veces pueden no mantenerlos alertas en el momento de estar conduciendo, ¿no? Y además generar problemas de sobrepeso y obesidad, ¿no? Muchas veces no tenemos nuestros hábitos de consumo no han estado bien orientados, ¿no? Nuestra comida, nuestra culinaria es muy rica, pero también a la vez muy cargada de carbohidratos y de sustancias que no necesariamente nos alimentan, ¿no? Nosotros somos muy pegados a las sopas, a los y sabemos que las sopas y caldos no son muy nutritivos, ¿verdad? No son muy nutritivos. Lo que pasa es que nosotros, si queremos perder peso, tenemos que concentrar nuestro aporte de calorías o de aquellos nutrimentos que van a mantenernos con energía durante todo el día. Debe ser sobre la base del uso o el consumo de ensaladas y de segundos. ¿Por qué? Porque nuestra capacidad gástrica no es tan amplia como uno piensa. Nuestro estómago aproximadamente es del tamaño de nuestro puño. Entonces, imagínense ponerle una sopa a nuestra alimentación en el almuerzo, adicionalmente a ello un segundo, un refresco. Entonces, terminamos totalmente repletos y a veces con una digestión muy lenta que no nos permite, posterior al almuerzo, por eso es que vienen horas de sueño, porque nuestro estómago está ocupado en digerir todo aquello que le hemos puesto, y mientras nuestro cerebro quiere descansar un momento por el exceso de comida que tenemos dentro para poder digerir, por otro lado tenemos que continuar la jornada laboral y no necesariamente estamos alertas. Correcto. Básicamente el consumo de nuestra alimentación tiene que ir migrando poco a poco. Lo que se aconseja ahora es que nuestra alimentación esté basada a mitad del plato en una buena porción de ensalada, la cuarta parte proteínas y la otra cuarta parte puede ser... Claro, o sea, perdón, podemos reemplazar esa sopa que es a base de fideos u otro por una buena ensalada y evitar la sopa. Así es, o sea, un medio plato que puede ser, por ejemplo, una ensalada surtida de vainitas, tomates, lechuga, puede ser apio, que no necesariamente nos van a dar calorías, pero sí nos van a ayudar a desintoxicar nuestro organismo, ¿no? Nosotros vivimos en un constante estado de estrés oxidativo. ¿Por qué? Porque ingerimos demasiadas sustancias que son tóxicas para nuestro organismo, ¿no? Entonces, así ¿Cómo cuáles, por ejemplo, licenciada? Por ejemplo, un exceso de proteínas hace que el organismo esté en un estado permanente de acidez, o sea, carnes en exceso. Por ejemplo, hay gente que es capaz de comer en una sola comida hasta un cuarto de pollo, que es un exceso ya, ¿no? Y aparte de eso consume frituras como las papas fritas, salsas como mayonesa, como mostaza. Entonces, nuestro organismo está saturado de cosas que no necesariamente son saludables. Y aparte de eso, pues todos los productos que a veces consumimos en la casa no necesariamente son nutritivos, aparte que nos pueden causar daño. Muy bien, qué importante entonces tener una buena, hábitos saludables, sobre todo que contribuyan a mejorar nuestra salud en base a la buena alimentación, como usted lo ha mencionado,
y a la actividad física, que es muy importante. Finalmente, ya para culminar, licenciada Rodríguez, también muchos mitos sobre la cena. Hay personas que también cenan muy tarde o a veces no comen en el día lo suficiente por X motivo, están todo el día trabajando en la computadora, ahora el trabajo remoto, no tienen, por decir, hambre en el día y en la noche quieren comer todo lo que no han comido en el día. Así es, así es. Efectivamente, lo que tenemos que tener en cuenta es que, por ejemplo, el 25% de nuestra ración total del día debe estar en el desayuno. Un 35% a 40% debe estar en el almuerzo y la diferencia en la cena. O sea, no vamos a volver a almorzar en la cena, tiene que ser algo más ligero. Por decirle, ¿no? En el almuerzo podemos comer una menestra con algo de proteína y ensalada, y en la noche algo más ligero, que puede ser, por ejemplo, un saltado de verduras, que pueden ser vainitas, colantao, coliflor, o un zapallito y algo de cereales y una cosa muy ligera, ¿no? No tan cargado, porque hay que tener presente que, como usted dice, generalmente se cena después de las 7 de la noche. Entonces el espacio entre la cena y el ir a descansar es corto y origina también problemas gástricos por el poco tiempo que tiene el organismo para digerir, ¿no? Y acordémonos siempre que el desayuno es importante, porque es como querer que nuestro organismo inicie el trabajo del día sin combustible. Es como pedir a un carro que arranque sin gasolina, ¿no? Claro, es importante el desayuno para poder empezar la jornada. El desayuno debe incluir proteínas que pueden provenir del huevo, del queso, de algún tipo de lácteos, o frutas, y una porción de cereales también que no sea exagerada, ¿no? Entonces, poco a poco hay que ir migrando hacia hábitos saludables. Existe en nuestro medio ahora las guías de alimentación peruanas que nos dan algunas pautas muy puntuales sobre qué es lo que podemos comer y cómo ir variando nuestra alimentación, y sobre todo hacer incidencia en la disminución de productos ricos en grasa, en sodio, los alimentos procesados y ultraprocesados, para poder asegurar un buen estado de salud en la población. Claro. Evitar el consumo de bebidas gaseosas y la llamada comida chatarra, que también es lesiva para la salud. Claro que sí, claro que sí. Muy bien. Muchas gracias, licenciada Gladys Rodríguez, decana del Colegio de Nutricionistas en la Libertad, por esta importante información que ha compartido con nosotros para tener hábitos alimenticios saludables y poder contrarrestar esta problemática nacional del sobrepeso que se ha generado a causa justamente de desórdenes en la alimentación y sobre todo la vida sedentaria. No al sedentarismo, practiquemos actividad física, como lo dijo la licenciada, mínimo 30 minutos en los adultos y 1 hora en los jóvenes. Gracias, licenciada Gladys Rodríguez, muy amable. Gracias a ustedes, y apostemos por los alimentos naturales, muy bien. Exacto, como dicen, la vitamina O, que sale de la olla. Ajá, buenas tardes, gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Vamos a una pausa, son ya las 6:03 y venimos con más información en UPAO Noticias.